Perfecto. Bueno, ¿cómo está, gente? Soy Fabián Campos Monito, cuenta cuentos. Estamos aquí en su programa Monito Online, un programa familiar, cultural para cada uno de ustedes. Y hoy tenemos un programa internacional, ya que tenemos una invitada, pues, desde las tierras aztecas, o sea, desde México, justamente Penélope Rivera. Rivera, ¿verdad? No me equivoco. Así es, soy Penélope Rivera, ¿qué Penélope, tal? Penélope, vaya, no dije Penélope Rivera, ahora sí ya lo dije bien. Actriz, presidenta de la Red de Narradoras de México y gestora cultural, entre muchas otras cosas que ejerce. Una mujer enérgica, con mucha magia y demás. Hoy vamos a conocer su trayectoria, vamos a conocer cómo es la tradición oral allá en las tierras aztecas, entre muchas cosas. ¿Qué vamos a aprender? Ante todo, pongamos este programa en nuestro Señor Creador, nuestro Señor Jesucristo, que sea de aprendizaje, que sea algo edificante para cada uno de nosotros. Y, ¿qué más que decir? Iniciamos con el programa. Ahora sí, Penélope, como hay mucho que hablar y mucho que compartir, vamos directamente al punto, ¿verdad? Que es entrevistarte. Poco a poco voy hablando de los diferentes patrocinadores, pero bienvenida, Penélope. Dios me la bendiga. Muchas gracias, igualmente, bendiciones para todos. Pues es un placer estar aquí y pues compartir un poco de mi historia y bueno, pues saludos a todos allá en Costa Rica y en México y en todo el mundo. Bendito sea que ahora nos pueden escuchar, ver y disfrutar en todos lados. Entonces, bueno, me da mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación. No, no, para mí es un honor tenerla por acá en este programa, en el cual pues la idea es conocerla, ¿verdad? Y compartir un poco de todo lo que vivimos en esto que amamos tanto, que es la cultura, la tradición oral, las artes escénicas, entre otras. Ahora sí, Penélope, ¿de dónde eres? Pues yo nací en el Estado de México, que es un estado que abraza en unas dos terceras partes a la Ciudad de México, y pues crecí como muchos chilangos, que así nos dicen acá a los que somos de fuera, pero ahora yo creo que ya es el gentilicio para la ciudad. Pues vivimos en la Ciudad de México desde hace muchísimo tiempo, y bueno, pues soy de aquí y de allá, de ambos lugares, y bueno, pues habito en la Ciudad de México, casi en el corazón de la ciudad, porque no es el centro de la ciudad, pero digamos que sí es la capital, un lugar en donde converge toda la diversidad cultural del país y me atrevería a decir que ahora de varios lugares. Qué bien, bueno, eres muy alegre, emanas algo muy lindo, que es mucha alegría, ¿verdad? Quiero hacer una consulta, ya es algo mío, ¿verdad? ¿El decir chilango no es algo despectivo o es algo muy normal? Ay, es bien interesante lo que dices. Fíjate que, bueno, pues hay algunas como estudios que decían que chilango le llamaban a los que venían de fuera, digamos, los parlantes, los hablantes del náhuatl, ¿no? Pero digamos que es una palabra que se utilizó durante mucho tiempo para decir los que vienen de fuera de forma peyorativa. Sin embargo, yo creo que de unas, no sé, 4 décadas para acá, chilango se volvió la definición identitaria de la ciudad, porque la Ciudad de México en sí no tiene un nombre como propio. Ciudad de México es ahora su nombre oficial, pero durante mucho tiempo era Distrito Federal. Era muy parecido como, por ejemplo, Washington, que es un distrito de igual, digamos, federal del país, pero tenía nombre. Acá no tenía nombre, o sea, el nombre era Distrito Federal. Entonces, defeño era como el gentilicio que se utilizaba para los oriundos de la ciudad. Pero los oriundos de la ciudad es muy relativo porque esta ciudad es una ciudad migrante permanentemente, como todas las capitales, en donde pues tú aquí es bien fácil que tú veas que el papá es de un estado, la mamá es de otro estado. Bueno, mi mamá sí era oriunda de la Ciudad de México, mi papá es puertorriqueño, mexicoamericano, y pues yo soy chilanga porque nací en el estado, pero pues toda la vida he vivido acá. Entonces, bueno, pues me identifico con chilanga, pero sí era peyorativo, era despectivo, era para decirle a aquellos que venían de fuera de manera muy como fea. Y yo creo que se adoptó el término porque de una u otra manera, pues es como una constante migración la que se da en la ciudad. Y siento que es muy, muy amigable esta ciudad, ¿sabes? Es una ciudad que parece de ciencia ficción porque es un lago asfaltado, este, con mucha contaminación,
pero una vez que la gente llega aquí no se quiere ir, es amorosa, la ciudad es bastante incluyente. Y yo creo que el chilango engloba que cualquiera puede venir y hacerse de la ciudad, se achilanga, digamos, de una u otra manera. Entonces ahora ya hay pues como acá poder chilango desde hace mucho tiempo, que ya nos gusta, que ya no es peyorativo y que si alguien lo dice peyorativo, yo creo que las nuevas generaciones ni enteradas de que se usaba antes para decir que venían de fuera, ¿no? Para nada, para nada. Genial, ¿no? Es porque a nosotros, a cualquiera, ¿verdad? En cualquier parte del mundo, se nos pega mucho esos apodos o esos términos y a veces no sabemos si es algo bueno o malo, ¿verdad? Digamos, a mí me gusta que me digan monito. Me llaman Fabián y yo siento que no es conmigo. Y mucha gente me dice, mira, por respeto yo tengo que llamarlo Fabián. Y al tiempo me dicen, siempre me dicen monito y disculpe, monito. Y yo, perdón, no es que me iba a decir Fabián, se les queda más esa parte de apodos, ¿verdad? Entonces, si es algo malo, por lo menos para aprender, ¿verdad? Pero ya estamos aprendiendo aquí lo que es chilango, ¿verdad? O chilanga en este caso, ¿verdad? Sí, sí, Eh, claro. eh, bueno, para nadie es un secreto que yo viví en México un buen tiempo, pasé grandes aventuras. De hecho, en el libro que estoy escribiendo, vienen unas historias de ahí, de México también que viví, pero viví en la parte de Oaxaca, Chiapas, todos esos lados, ¿verdad? Algunos pueblitos. Y pues el gentilicio era muy diferente, ¿verdad? Aún el acento, me gusta mucho tu acento, ¿verdad? Es muy México, ¿verdad? Pues muy México del centro, bueno, del centro sur, que aquí estamos en el centro sur. El centro centro es pues más hacia Aguascalientes, Guanajuato, que no sé por qué luego la gente cree que eso es norte, pero no, norte no es, eso es el centro del país como tal. Pero bueno, tú viviste en el sur, que el sur hacia el sureste, que es muy bello, bueno, pues en la parte sur del país, Oaxaca es yo creo que de los estados más bellos en mil cosas, y no exagero en decir mil, ¿eh? La comida, muchas etnias, muchas lenguas en un espacio pues relativamente pequeño, aunque es así, entonces para trasladarte de un lado a otro es un montón de horas, mucha diversidad cultural en todos los sentidos. No, bueno, es un lugarzazo que no tiene Oaxaca, lo tiene todo. Y la gente es súper Penélope, linda. una consulta. Nosotros no entramos aquí a cosas muy personales, pero sí quiero como enfatizar a nivel superficial tu vida en cuestión de cómo creciste. ¿Usted a cuál escuela fue? ¿Tu preparatoria? ¿Cómo fue la universidad? ¿Cómo fue tu niñez? Empecemos desde la niñez. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue esa cultura en sí, verdad? No sé si es la palabra, pero ¿cómo viviste la niñez? Fíjate que para mí la niñez fue una etapa súper bonita. He tenido muchas etapas bonitas y yo creo que como en todo es dual. O sea, hubo momentos más lindos que otros, ¿no? Pero en general, yo creo que mi mamá y mi papá, que era mi mamá sobre todo muy preocupada de la niñez porque se dedicaba a la niñez, mi mamá era educadora, entonces mi mamá se educaba, dedicaba a educar la primera infancia. Entonces, para mi mamá era muy importante que nosotras viviéramos una niñez bella en muchos sentidos. Entonces, fue una niñez muy culturosa. Tenía una mamá aficionada al arte que nos hizo artistas desde muy chicas. Mi hermana estudió danza, yo estudié pintura desde los 6 y ella, o sea, nos acercaba a las cosas que nos gustaban. Muy llena de museos, muy llena de paseos en la ciudad, muy llena de actividades culturales y educativas, porque esa era como su lógica. Mi papá es músico, entonces, bueno, también había mucha actividad musical en casa, a su manera y en su momento, porque mi papá, pues evidentemente era, itineraba mucho, viajaba mucho, hizo muchas giras, entonces, bueno, él era intermitente a veces en casa, pero muy presente. Eso es algo bien importante y era muy juguetón. En mi niñez, mi papá era un papá súper juguetón, después se volvió ya más enojoncillo, pero era un papá muy querendón y muy juguetón. Y mi mamá también, y bueno, pues crecí con mi hermana, que somos cómplices de todos los sentidos, sobre todo cómplices creativas desde niñas, que emprendíamos proyectos en la infancia y a partir de ahí nos seguíamos y hacíamos teatro desde chavitas y nos poníamos a cantar y nos poníamos a generar mundos fantásticos y armábamos con piedras grandes ciudades, no sé, era muy divertido. Y la educación, fíjate, fue bien particular. Yo cursé preescolar y primaria en escuela activa. Entonces,
Yo no usaba ni uniforme, ni hacía homenaje a la bandera, como pasa aquí en las escuelas tradicionales, en las escuelas de gobierno, que cada lunes se hacen homenajes a la bandera. Yo no hablaba de usted, es muy raro que hable de usted, yo creo que por eso, porque me quedó súper introyectado desde casa. Este, por otro lado, bueno, pues había muchas cosas que no hacíamos que después, bueno, ya las viví en la secundaria, que ha sido el único momento en el que yo estuve en una escuela oficial de gobierno y que, bueno, fue muy bueno porque aprendí sobre un montón de cosas que necesitaba yo aprender, porque las escuelas cuando tienen un sistema así, la verdad es que te enseñan un montón de cosas y herramientas bonitas, pero también te incapacitan para la vida cotidiana y la vida real, siendo honestos, ¿no? Entonces, bueno, de una u otra manera, pues me tocó así la primaria y el preescolar. Cuando yo entro a la secundaria, pues entro a una escuela oficial en donde sí usábamos uniforme, hacíamos un extra de la bandera, nos parábamos para decir buenos días, un montón de cosas que siguen ahora, porque soy profesora y bueno, pues sigue habiéndolas, ¿no? Que es parte como de, pues la estructura educativa que sigue y continúa o continuará porque así es, y que bueno, pues se hablaba, a todos les hablaban de usted, entonces tuve que aprender a un montón de cosas. En la secundaria fue una etapa bien particular, porque fue muy nuevo para mí, algunas no me gustaron, otras sí, pero bueno, me capitalizaron de conocimientos y experiencias y así, ¿no? También otra cosa bien interesante en la secundaria es que en casa no tuvimos religión alguna. Entonces, yo les era muy rara a mis compañeros, les era muy rara porque pues no practicábamos ninguna religión, entonces era confuso para ellos, me decían, ¿eres judía? Y yo no, porque eso también es una religión, pero como que no entendían muy bien, entonces, bueno, algo que nos enseñó mi mamá era ser respetuosos, y respetuosas, ¿no? Con los credos y hasta la fecha así es, o sea, el sistema de creencias es súper importante para cada quien, yo tengo mi propio sistema de creencias y así es, ¿no? Así es. Y bueno, después ya entré a la preparatoria de la UNAM, bueno, no era preparatoria, sino se llama Colegio de Ciencias y Humanidades, que también es de la UNAM, que es un sistema, digamos, menos tradicional tampoco, mucho más simplificado. Y yo otra vez como pez en el agua ahí, entonces entré a la universidad desde ahí, hay pase automático aquí en la escuela pública, tenemos una universidad muy, muy amorosa, muy barata, muy incluyente y bueno, pues pasé del bachillerato, de la preparatoria, a la licenciatura en diseño gráfico. Entonces, digamos que mi trayectoria educativa ha sido esa, y pues de primera formación, pues soy diseñadora gráfica. Estudié en ese entonces, se llamaba Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora se llama Facultad de Arte y Diseño. Y bueno, pues fue una experiencia muy, muy grata. Me gustó mucho la carrera, la ejerzo nada más para mí, llevo muchos años ejerciéndola y sigo haciendo ilustración digital y un montón de cosas. Y bueno, pues esa ha sido un poco como la trayectoria, pero bueno, la niñez ha sido una etapa que me marcó muy, muy bonito y en donde yo creo que me estaciono porque me dedico a las infancias. Entonces me gusta mucho y creo que la experiencia de una infancia grata sí capitaliza mucho en lo que uno es. Eso es bien importante. Ah, qué bien. Bueno, ya estoy viendo de dónde es que sale la parte artística. Es familiar, ¿verdad? Viene de las dos partes, materna como paterna. Y de ahí es donde viene toda la magia, ¿verdad? Que elaboras, porque realmente emanas una energía muy bonita, en serio. Mira, me agrada, ¿verdad? Eh, yo lo he dicho en muchos programas, a veces estoy entrevistando gente y tengo que forzar o tengo que hacer un esfuerzo para sacar palabras. Con usted no, No, pues con usted. bonito, se nos da lo bocones, lo palabreros, lo parlanchines, lo habladores. La oralidad es la materia prima. Exacto, es nuestra esencia, ¿verdad? Ahora, como actriz, ¿en dónde empezaste ya como actriz? Pues mira, te cuento que propiamente no soy actriz, soy teatrera, pero no actriz. Y explico un poco. Mi rol en el teatro, pues tiene que ver más con la producción y la gestión. Y en escena se me da mucho más la narración oral, aunque sí he actuado. Yo formo parte, como lo decías ahorita, pues de una familia de comediantes, nos dedicamos todos en casa a hacer teatro y educación. Y a su vez, pues proyectos artísticos culturales desde la teatralidad, que eso es parte de lo que hacemos, nos llamamos fonámbules.
vamos a cumplir 30 añotes de existir. Y bueno, pues en estos años me ha tocado estar casi siempre en la producción escenográfica o en la gestión, porque esa es mi formación, pero en lo escénico pues se me dio la palabra, pero sí el teatro me ha capitalizado de un montón de experiencias significativas bien importantes que me ayudan para el desarrollo, yo digo que de todo lo que yo hago. Entonces, no es como mi motor, más poderoso ser actriz, pero sí la narración, que es otra técnica, tú ya lo sabes, aunque es escénica, pues, la memoria no es lo mío, la memorización más bien. Trabajo desde otra memoria, que es más como la narración oral, que es la materia prima de la narración oral, porque en el teatro, pues sí requiere que tú te aprendas el diálogo, que entres en personaje, que trabajes el trazo escénico, que haya precisión, porque pues evidentemente es un espacio escénico compartido con una anécdota que se cuenta de forma colectiva, aún en el monólogo o en el unipersonal, de una u otra manera hay muchos factores de interacción completamente distintos a la narración oral. Entonces, pues mi acercamiento a la teatralidad tiene que ver más desde la producción teatral. Y ahí es donde yo nado como pez en el agua, porque como segunda formación me formé como gestora cultural. Obviamente, pues en ese entonces no había licenciatura, te hablo de esto ya tiene pues como veintitantos años, no existía licenciatura aquí en México. Entonces, de una u otra manera, pues prácticamente me volví gestora cultural, pues primero por la necesidad como de elaborar proyectos para crecer en eso, y luego ya pues me profesionalicé, pues mucho más con diplomados, con seminarios, con cursos, porque era lo que había en ese entonces. Pero bueno, pues ya llevo de gestora pues más de 25 años elaborando proyectos artísticos culturales con enfoque a las infancias, que esto es súper preciso y bien enfático. Desde Funambulist, pero también pues coordinando otros proyectos donde me han invitado pues a llevar el liderazgo del proyecto o la dirección, la coordinación o la elaboración per se del proyecto, y ya pues a partir de ahí es cuando he desarrollado. Pero pues el teatro es la base, creo. El teatro ayuda un montón de cosas a ser feliz. El teatro es muy feliz, muy feliz. O sea, no. Ah, genial. Bueno, antes de continuar, voy a hablar de uno de nuestros patrocinadores que ha creído en este proyecto, que ha estado desde hace un buen tiempo por acá, que es Corporación Sanroqueña. Corporación Sanroqueña, así los nombré. Es que realmente son dos hermanos, Fabián y Carlos, Carlos y Fabián, de apellido Montero. Ellos tienen Cimarrona Sanroqueña. Para aquellos que desean animar sus fiestas, sus actividades empresariales, corporales, entre otros, ¿verdad? Pueden contratar a la Cimarrona Sanroqueña, que son de los hermanos Fabián y Carlos, pero ellos también venden pulseras, tienen el Acuario Sanroqueña, venden, bueno, jocotes, frutas, venden de todo, por eso les nombré Corporación Sanroqueña. Es uno de los patrocinadores en el cual pues han participado bueno, este año, ¿verdad? En julio o junio fue que se unieron y hemos estado participando este año activamente y muy pronto vienen dinámicas donde ellos van a aportar con patrocinio, entre otras cositas por aquí y por allá. Entonces, para que los busquen ahí en las redes sociales como Cimarrona Sanroqueña y bueno, ahí están las pulseras, el acuario Sanroqueña y demás. Bueno, ahora sí, continuamos porque hay mucho que hablar. Les Entremos a la parte agradecemos, de... oye, que hayan patrocinio, les agradecemos porque hay que apostarle a las iniciativas y hacer fuerza. Oye, qué bien, qué gusto. Claro, claro. Y bueno, no sé si en México hay cimarronas. No, no sé qué es. Bueno, cimarrón para acá nosotros es un caballo. No sé si Ah, es ok. lo mismo. Pero a ver, explícame acá qué es cimarronas. Es música criolla con trompeta, con bombo. ¿Qué más? Utilizan el tambor. Es música de pueblo, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es alegrar con la música para poder bailar. Se hace más con máscaras. Pero la cimarrona viene por eso, el cimarrón, porque es como muy, a lo que me explicaron, tiene un término ahí un poco, el cimarrón es como el inquieto, ¿verdad? Algo así. Bueno, Ah, qué bien, qué vamos, bien. vamos a ver esa parte de gestora cultural.
¿Cómo se vive la gestión cultural? Antes de entrar a la parte que me interesa, que es la tradición oral, pero quiero ver un poco esa parte de gestión cultural. Usted eres, de profesión eres gestora cultural, ¿verdad? ¿Cómo se vive allá? ¿Cómo se vive en esos lados de México que se vive tanto el arte? Pues fíjate que como la cultura misma es dinámica, entonces la gestión cultural siempre va a ser dinámica. Digamos que, bueno, pues para quienes no sepan, somos los administradores de la cultura que podemos construir desde los proyectos, desde su génesis, ¿no? Desde gestarlos hasta llevarlos a cabo y bueno, pues la concertación de recursos, planear ideas, cómo llegar a los públicos, qué objetivos cumplir. Y bueno, puede irse hacia el arte social y la función importante del arte social, o bien puede irse solamente al entretenimiento y se puede hacer gestión de proyectos muy pequeños hasta proyectos muy grandes. Me refiero ya como a festivales o proyectos de impacto social que van hacia comunidades con una serie de estrategias específicas. Yo creo que la gestión cultural está muy fuerte, lo que no hay es recursos económicos. No, no, yo creo que cojeamos con casi todo Latinoamérica, no es que yo esté exagerando, pero bueno, me ha tocado conversar con compañeras y compañeros de otros países donde la gestión pues no ha sido sencilla por la voluntad política o porque no haya fondos para o porque no haya la cultura del patrocinio o algunos espacios no permiten el patrocinio privado. Yo creo que es muy variable. Acá digamos que como dos mercados importantes, o sea, como de oferta, pues es el del Estado y el de la iniciativa privada. Y un tercero podría ser el de los consumidores directos. En este caso, pues que es público o estudiantes o personas que quieren formarse en alguna cosa en específico y que bueno, pues ese sería que ese es el que más cuesta, pues obviamente formar, acarrear, transportar, hacerles asiduos, educarles para ciertas cosas. Entonces, bueno, que no sea un entretenimiento pues comercial al cual ya están acostumbrados, y pues como siempre, aunque han cambiado los tiempos, siempre hay un medio muy masivo que invisibiliza a los otros. Yo creo que por un lado hay una apertura grande para la difusión, que eso ayuda un montón, pero pues también pues a veces se reduce a un grupo de personas que te siguen y no se hacen nuevos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso siempre implica procesos de difusión bien importantes, cada vez cambian más, algunos se vuelven más accesibles, otros no, pero bueno, de una u otra manera, la gestión yo creo que es muy fuerte y muy extensa en el país. Siento que se ha abierto, antes estaba más centralizada. Afortunadamente creo que está más descentralizada ahora. Creo que la gente ya tiene más conciencia de la autogestión, sobre todo me refiero a las creadoras y creadores. No es que ya sepan cómo hacerlo, pero cuando menos tienen conciencia de que la autogestión les va a ayudar un montón a la promoción y difusión de su trabajo. Lo que sí, regresando como a estas ofertas, el Estado, ahora estamos después de la pandemia, más precarizadísimo. Partidas presupuestales que habían, pues han desaparecido. Y hay como nuevas políticas culturales que han hecho que contraten masivamente y que resuelven con eso o con lo comunitario todo. Entonces, bueno, muchos proyectos independientes perecieron o murieron o sobreviven como pueden porque las subvenciones que habían en materia económica que eran del Estado, que era una plataforma, pues digamos, fuerte, importante y cualificada y enfatizada, pues para ciertos grupos en específico que solamente sean culturales sin fines comerciales, pues han desaparecido. Algunas desaparecieron completamente y otras están muy, muy reducidas. Y bueno, pues en cuanto a la iniciativa privada, pues tiene una periodicidad corta. Entonces, bueno, pues si en el otro hay voluntad política, en este hay voluntarismo, voluntariosos, por así decirlo, como que, ay, se nos ofrece que hay un evento, vengan y así, mientras está la persona que le gustó tu trabajo en turno, pues es el periodo que te van a llamar para trabajar y y como suele pasar, pues nacen 100 desaparecen, gestorías, ¿no? Porque sostenerse es algo que es complejo y el expertise ayuda mucho ahí, eso. Pero pues también hay que estar todo el tiempo, pues, actualizado
o las cosas que requiere, depende del mercado al que uno se dirija, pues ahí varía mucho. Yo creo que está fuerte en cuanto a la iniciativa privada, pero también siento que no tienen una óptica de requerir a la cultura o a las actividades artístico-culturales como un bien importante, primordial. Entonces es como que se va por eventos. Entonces sale un evento que requieren cierta cosa, o sale una idea, o te piden una idea, les parece innovadora, y esa pues tiene un periodo y hay que tener conciencia de que así va a ser, que va a tener un espacio-tiempo de desarrollo, y a partir de eso es que se hace, ¿no? Y no enojarse de que eso no continúe, porque si no, en este trabajo no puede uno trabajar así. O sea, tienes que saber que eso acaba y que te hablaron para llevar el liderazgo de ese proyecto, y ese proyecto va a durar 2 años, bien, va a durar 5 años o va a durar, ¿no? Entonces es muy, muy, muy grato ahí. La verdad, a mí me ha gustado mucho ser líder de proyectos que me han pedido, que no son ideas mías, sino que me pidieron que formulara desde la idea hasta la realización y operación. En otras me ha tocado que nada más formule la idea y les dé como un pequeño plan. En otras me ha tocado hacer mis proyectos y buscar los recursos para llevar a cabo, que se lleve a cabo ese festival o ese proyecto o ese encuentro. Y pues también en los periodos que ha durado, siempre y cuando haya apoyo, porque pues imagínate, ni para la comida o darla de la bolsa, no, no es bueno. Siempre hay que buscar que los recursos sean para que le paguemos a todo mundo y para que salgan pues los recursos mínimos de todo y vivir de eso dignamente, que eso no siempre pasa, pero cuando Sí. pasa, qué buena onda. Qué bueno, bueno, pasamos todos igual, ¿verdad? No importa si es de Argentina, si es de aquí Costa Rica, si es en México, todos vivimos esta misma situación. He hablado con gente de España, también me dicen lo mismo que usted y que lo que vivimos. Hablamos del mismo idioma, ¿verdad? Realmente la cultura que tanto lo vivimos, toda la población en una comunidad pide algo cultural, pero no le dan ese valor, ¿verdad? Hay que como luchar para poder gestionar lo que deseamos expresar. En nuestro caso, ¿verdad? Desde este punto de vista de productor cultural y demás. Ahora, en la tradición oral, entremos al tema, ¿verdad? Antes que todo, voy a mencionarle uno de nuestros patrocinadores. Penélope, ve aquí donde nosotros vivimos, donde yo vivo, vivimos las máscaras, pero hacia gran manera. Viene en nuestro ADN. Y uno de nuestros patrocinadores es Mascará Tule Vieja, o Máscaras Tule Vieja, como, porque ya le cambió el mascará, ahora es Máscaras Tule Vieja, de mi amigo Joanny Víquez. Él, bueno, es uno de los patrocinadores que ya muy pronto vamos a tener unas dinámicas dando algunos premios de la artesanía que él hace, que son máscaras, entre otras cositas, ¿verdad? Entonces, ahí siempre pues mandando el saludo a Joanny, que él es muy fiel a este programa, y a todos los chicos, a toda la gente del taller de máscaras Tule Vieja, que son un montón. Ellos cuentan que cuando está el programa, mientras que están lijando máscaras, trabajando con la fibra, moldeando con la arcilla y demás, tienen el programa ahí para escucharlos. Entonces siempre les mandamos saludos a ellos. Entonces ahí la magia de las máscaras y demás que, bueno, por cierto, Penélope, Joan y yo, o sea, Máscaras Tule Vieja y mi persona, hemos estado haciendo giras de cuentos con máscaras a diferentes instituciones y ha sido un éxito. Entonces ahí siempre recomendando a Máscaras Tule Vieja. ¡Qué bonito! Súper bien, pues, un saludo a las máscaras. Híjole, que es una tradición bien importante, bien poderosa. Y bueno, pues la máscara es mágica. La máscara transmite un montón de cosas, nos transporta a ser otros personajes. Y bueno, no se diga en lo visual, es un agasaje que yo creo que las máscaras del mundo son ilimitadas y bueno, seguir creando máscaras siempre va a ser. Pues un gusto y un saludo fuerte. Pues si están ahí tallando, les mando un abrazo desde Ciudad de México, muy, muy caluroso, para que esas máscaras, pues cobren una vida imponente como suele pasar. Pura vida. Ahora entremos al tema ya de la tradición oral, ¿verdad? Eres la presidenta de la Red de Narradoras de México. ¿Dónde Sí. nació este interés de la narración? Bueno, vamos de a poquitos, empecemos por eso. ¿Dónde empezó la tradición oral en tu vida? ¿Cómo comenzó a contar cuentos?
Pues fíjate que nací platicona. Bueno, no tanto. Yo, que curiosamente, hablé casi hasta los 3 años. Pero una vez dice mi mamá que yo hablé, nadie me paraba. Como que no tenía la necesidad de hablar, pero dice, de un día para otro de repente hablaste claro, bien, y no parabas de hablar de todo. O sea, era como que yo escuchaba más que hablar. Hablaba poco. No lo recuerdo porque, bueno, pues yo habré tenido, pues no, obviamente era bebé hasta 2 años, 8 meses, una cosa así que yo empecé a hablar. O por ahí, ¿no? 2 años, 10 meses, ya casi los tres, o sea, ya no era una pequeñitita, ¿no? Eh, y bueno, en casa, hay un dicho que dice que son 20 españoles hablando 40 temas al mismo tiempo. Bueno, así era mi casa. La familia de parte de mi mamá, pues descendientes de español, todos hablaban al mismo tiempo. Y entonces todo el mundo era muy platicón. Ahí era o hablas o no te dejan hablar porque todo el mundo te interrumpía y regresabas al tema y decías así. Yo creo que el entrenamiento de la oralidad viene de familia. Y te comentaba un poco antes de que empezáramos a grabar que, bueno, aunque llevo 20 años narrando, como ya profesionalmente, probablemente lo de la oralidad se me dio desde mucho tiempo atrás, pero no era propiamente narración oral, sino que en las primarias, acá era muy frecuente en las secundarias, en las escuelas había encuentros, concursos, presentaciones de oratoria o de declamación o de poesía en voz alta o de recitar versos o poesía. Eso era muy frecuente. Yo entraba a todos esos. Yo fui de esas niñas que todo el mundo tenía voz muy fuerte, entonces todo el mundo me callaba, me decía, guarda silencio, aunque los demás hablaban, a mí me oían, a mí era la que callaba, no era así. Entonces, y hablaba fuerte, hasta la fecha tengo voz fuerte, como que nací con varios hertz de potencia integrada, pero pues digamos que la oralidad se me dio a temprana edad y en algún momento trabajé de profesora de preescolar mientras estaba yo en la universidad, un poquitito incluso desde antes, el último año de la preparatoria, pues estaba primero de asistente de mi mamá era educadora, y después, pues ya entré yo de maestra en algún momento. Entonces, la materia prima de la educación es la oralidad, pero el cuento es el recurso didáctico más importante para la educación y en preescolar al máximo, en la educación inicial incluso. Entonces, empecé a sacar un montón de cuentos, algunos me sacaba, yo inventaba en el momento, otros, pues evidentemente iba al acervo que había en casa, y curiosamente empezó a haber muy buena producción de cuentos infantiles, me atrevo a decir que en el mundo, y empezó a realizarse acá la Feria del Libro Infantil y Juvenil, y para mí se volvía el espacio. Fíjate qué curioso. Soy lectora desde hace mucho, pero me gusta más leer cuento porque yo soy lectora de microbús. O sea, yo leí en el transporte, leo en el transporte, ahora leo en el celular, pero soy lectora de transporte público. Yo siempre ando en transporte público. Entonces, para mí, lo que más leía era cuentos porque los leía de un espacio-tiempo y lo terminaba porque las novelas después de un momento se me olvidaba o tenía que volver a releer. Entonces, para mí el cuento era lo breve. Y un poco también para trabajarlo en muchas como formas narrativas. Entonces, digamos que esta necesidad de la narrativa o de la narración, pues hizo digamos, se combinara en tres maneras que ahora las tengo claras y presentes. No siempre fue así. Ahora me queda claro que lo mío es la narrativa oral, visual y escrita. O sea, las tres me gustan un montón. El teatro mismo es narrativa, ¿no? Obviamente otra estructura narrativa, pero lo es. Entonces, pues digamos que así empezó un poco como la necesidad de contar historias para educar. Después dejé de ser maestra de preescolar y pues me dediqué al diseño, pero cuando ya regresé como a dedicarme de lleno a nuestra compañía, que ya, bueno, vamos a cumplir 30 años el año que entra, casi a los 5 años apareció un taller de lectura en voz alta y yo era más lectora en voz alta como nos suele pasar a muchas, que la mediación lectora se vuelve como el primer espacio de exploración de la oralidad, pero no me desprendía de los libros o me desprendía de los libros, pero yo casi lo narraba como el libro en sí.
Sin embargo, me encantaba contar historias y chismes. O sea, me pasaba que estábamos como en un grupo de personas y decían, cuéntalo tú, aunque habíamos vivido la anécdota de todos así. Es muy frecuente, a la fecha me pasa, pero ahora ya me queda muy claro por qué. O sea, me queda claro que incluso me dicen, ¿de veras pasó Penélope y yo? Sí, porque lo teatralizo. Entonces, como que sienten que, claro, pues ya estoy entrando en modo narradora, y entonces como que sienten que es un poco de ficción y hasta que me dicen, no, sí pasó. Pero creo que tiene que ver también mucho como el oficio, ¿no? Ahora lo tengo muy consciente, pero antes no. Antes solo pasaba, yo decía, no, pero si te estoy diciendo la verdad, ¿no? Pero bueno, a lo mejor tenía yo ese tono de narradora que no tenía yo muy consciente que era mi yo narradora, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí eso pasó, que digamos así empezó la oralidad. Eh, Otra cosa que pasaba con mi mamá de niña es que yo era mala leyendo. Entonces, mi mamá me ponía a leer en voz alta porque me era más fácil leer en voz alta que en voz baja yo me saltaba, ¿no? En silencio yo me saltaba las líneas como nos pasa a muchas niñas y niños, pero en voz alta no pasaba eso, entonces como que mi mamá me ponía a leer. Pero luego me decía, ¿de qué se trató? Y yo contaba la historia, que es un ejercicio de la oralidad, a donde pasas de la literatura a la oralitura y que vas contando la anécdota y te apropias de eso. Eso ahora lo entiendo muy claramente como ese proceso, pero en ese momento solo lo vivía. No, yo creo que mi mamá nunca tuvo la intención de que yo me volviera una contadora de historias, pero se dio y entonces para cuando vi que había esa posibilidad de contar historias, empecé pues, a trabajar cuentos primero aislados, muchos los contaba yo con los grupos de talleres o así, hasta que ya fui armando repertorio y bueno, pues ya me hice cuentacuentos, yo creo que ya profesionalmente como hace unos 20 años, pero soy nueva en el gremio porque prácticamente no convivía tanto con el gremio de la narración oral como ahora pasaba a partir de la red. Pero pues digamos que así fueron como los inicios, ¿no? Ah, qué bien. Bueno, ahí, cuál es el género que más le gusta en la tradición, como narradora? Híjole, pues fíjate que me gustan muchos, es muy complejo esa pregunta, creo que es muy complicada de responder. Creo que a lo mejor te pasa a ti o a algunas otras personas que nos dedicamos a la narración oral. Mira, yo naturalmente me hallo en el humor, o sea, lo mío es como la comedia. Me hallo Ok. también en el humor en familia, en la casa, en que yo tengo mi yo chistosa, que sale de forma natural, ¿no? Es como, digamos, parte de mi personalidad. Y de una u otra manera, pues, digamos que trato siempre de buscar desde el humor. En donde yo me siento más cómoda es en la literatura infantil. No me gustan los cuentos aleccionadores, ni los cuentos de la moraleja, ni tan las fábulas. O me gusta la fábula contemporánea que no es aleccionadora, sino que es reflexiva. Esa me gusta más, como en ese sesgo. Entonces, para mí, los anticuentos fueron los primeros que a mí me encantaron. Era como la ruptura, la intertextualidad que funciona para que tú rompas el cuento, el anticuento que funciona mucho, que pues te basas en los personajes clásicos y a partir de ahí. Entonces, digamos que de los primeros repertorios que yo armé, tenían que ver mucho con el anticuento, que sí es un género que me gusta bastante y que sigue funcionando muy bien porque son los cuentos clásicos y es una óptica nueva. Ahora yo creo que hay demasiado material. Entonces, bueno, pues también he saltado a otros géneros. A mí, como Penélope, lo que más me gusta es el horror, terror y ficción, ¿no? O sea, esos de ciencia ficción. Pero bueno, no siempre se puede contar de eso, a menos que haga uno contadas bien específicas, que eso me gusta mucho. De la tradición oral, me gustan muchas leyendas. Trato de no irme como a las leyendas que hay aquí en el centro, que pues son leyendas mexicas o que son de lengua náhuatl. Me gusta más buscar otras leyendas del Mayab o incluso pues también de otras etnias del país. Afortunadamente cada vez hay más acervos, cada vez hay más producción o cuando menos recopilación o transcripción o transmisión de esas leyendas. No es mi fuerte, me ha tocado más como hacerlas porque yo quiero enfatizar en esos proyectos en específico. Otra cosa que a veces pasa es que hay un tema que me empieza a enloquecer
en muchos sentidos, como ahora tengo un proyecto sobre migración, y empiezan a aparecer los cuentos que no propiamente son de un género, sino de varios géneros, pero que la línea que les conecta es la migración. Que además me parece un tema bien interesante. Acá hay un fenómeno migratorio bien interesante ahora, de muchas personas, pues desde el sur, del centro del continente, y que bueno, pues ahora hay mucha más migración en la ciudad y hay una fuente directa como de trabajar con la migración. Pero el fenómeno migratorio aquí es permanente, de lo que te decía, esta misma ciudad, pues se constituye de personas de todo el país. Entonces, bueno, pues a veces me pasa eso. Eh, los cuentos de miedo infantiles, pues trato de buscar muchos y ahí me voy en una línea bien interesante, que es muy mi gusto personal. Soy una cazadora de anécdotas verdaderas, que luego trato de trabajarlas hacia la oralidad o hacia la literatura para trabajarlas para la oralidad, para dar estructuras poéticas que puedan funcionar un montón, más allá de contar la anécdota misma. Pero me han contado unas historias súper buenas que me gustan y que entonces empiezo yo a construir a partir de ahí y así empiezo a contar. Esto fue real, me lo contó tal persona y cuento la historia tal. Ya meto yo un poco de teatralidad, meto muchas más cosas que sí son herramientas de la narración oral, pero esa línea del anecdótico me gusta mucho, tanto que me haya pasado o como que le haya pasado a alguien, y esa línea la disfruto un montón, y últimamente he estado trabajando más en eso, digamos, con otra manera de narrar que seguramente te ha pasado a ti, que bueno, pues narramos al principio de una manera y luego, pues en esta profesión uno sigue mutando todo el tiempo y es interminable, siempre sigue uno aprendiendo y siempre se sigue uno actualizando y aunque dices tú, ya sé un montón, no, hombre, te das cuenta que hay un montón de cosas nuevas en las que se puede explorar. Entonces, un género es algo muy complejo de decir, sino que yo me atrevería a decir que muchos géneros y que a veces dependiendo como la idea del repertorio de lo que yo quiera abarcar, así pasa, o que quiero trabajar como algunas cosas que me representen, por ejemplo, si voy a salir del país y quiero contar sobre mi país, yo creo que las leyendas son, pues obviamente un recurso muy bello, pero no todas las leyendas son narrables, no todas. Entonces ahí me gusta mucho trabajar como algunas anécdotas paralelas a la leyenda. Y eso las fortalece un montón y bueno, pues ya es como onda mía, ¿no? O sea, ya es como lo que a mí me gusta hacer a partir de ahí. Hay algo muy bonito, ¿verdad? Em, Tenemos algo en común, somos cazadores de historias, cazadores de leyendas, ¿verdad? Escuchamos historias, las transformamos en cuentos y no todo se puede narrar, eso es cierto. Hay muchas cosas que es a nivel escrito en la parte literaria porque no se puede narrar y demás. Le voy a dar uno de mis dichos. Eso cabe entre nosotros, entre los narradores que nos dedicamos a recopilar historias en los diferentes pueblos, en nuestro entorno y demás. En México, yo creo que en México se utilizan la policía cuando arresta a alguien, pues sí le dice a uno, ¿verdad? Que le dice todo lo que diga será utilizado en su contra, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? Ok. sí. Está el dicho de la ley que dice, todo lo que digas será utilizado en su contra. Nosotros los narradores decimos, todo lo que digas y hagas será utilizado en un cuento. Ahí se lo regalo. Gracias. Definitivamente así es. Bueno, Penélope, vamos a una sección muy bonita, patrocinada por Jabones Artesanales Bet. Jabones Artesanales Bet es uno de nuestros patrocinadores, una emprendedora. Bet es una emprendedora de aquellas que vino desde menos a más y hoy en día vende a montones este tipo de jabones, que hay jabones para los que padecen de la piel, jabones para perros, jabones para hombres con fragancia hombre, jabones para mujeres con fragancia mujer, entre muchas otras términos técnicos que no conozco, tengo que aprendérmelas porque ya este año, el año que viene, ¿verdad? La nueva temporada, tengo que utilizar ya, darle promoción a todos estos jabones que hace Bet, ¿verdad? Esta sesión es justamente un cuento. Necesitamos el cuento de nuestra colega Penélope Rivera.
Entonces, ¿qué opinan? ¿Nos cuenta un cuento? Sí, claro, me voy a ir con uno anecdótico que me contó, pues mi amigo Alberto, el cual, bueno, pues le pasó a su tía y quiero compartírselos a ustedes. Consuelo vivía en un hermoso pueblo, en una casa a la mitad de ese pueblo, en donde el tiempo la había embellecido porque sus paredes, que se les había caído un poco el adobe y se dejaba ver aquellos bloques y tabiques, tenían plantas cuya humedad había poblado ese lugar de abundancia. Consuelo, todas las tardes se ponía a freír los capeados, guauzontles rellenos de quesillo, o peneques, o tortitas de carne, tortitas de acelgas, de espinacas, de pollo, de deshebrados. También hacía tortitas de seta y otros delicias culinarias fritas que vendía en las mañanas en el mercado. El aroma de aquellas viandas que preparaba cada tarde salía por la ventana flotando en dirección a las orillas del pueblo, allá en la salida donde se encontraba el cementerio. Estaba preparando una deliciosa sopa de fideo cuando escuchó que la puerta tenuemente era golpeada. Consuelo, que ya tenía sus líneas marcadas por los años con ese mapa que la embellecía perfectamente, lenta, a su tiempo, con su cadencia y movimiento, fue a abrir la puerta. Era un niño pequeño, no tendría más allá de 5 años. Consuelo le preguntó que si estaba perdido y el niño movió la cabeza asintiendo. Le dijo, ¿tienes hambre, mijo? Y el niño volvió a mover la cabeza, pero con mucho más prisa y más velocidad. Así es que lo pasó a sentarse. En un platón le sirvió un cucharón de ese caldo rojo translúcido con sus pastas de fideo flotando, calabazas y zanahorias oliendo a caldo de pollo. El niño comió precipitadamente mientras Consuelo terminaba de hacer las frituras. Con sus lentes se acercó para mirarlo y vio que estaba todo sucio y lleno de tierra. Y le dijo, ay, mijo, ¿te caíste o qué te pasó? Ay, tienes hambre todavía, ¿verdad? El niño volvió a mover la cabeza, así es que ella dejó caer nuevamente otra cucharada del caldo que lentamente se puso quieto hasta que la cuchara empezó a ser sorbida. Ya con más calma se puso los lentes para mirarlo. El niño la miraba con unos ojitos de ternura, un poco cenizos, desenfocados, y vio como las lágrimas limpiaban sus mejillas sucias, haciendo primero unos pequeños arroyitos. Luego esos arroyos se volvieron en riachuelos y los riachuelos empezaron a salir más lágrimas hasta que eran cascadas, pero de las cascadas empezaron a salir gusanos. Gusanos, muchos gusanos. La mesa comenzó a llenarse de gusanos, así es que ella se hizo para atrás hasta que el niño se convirtió en gusanos. Los gusanos se hicieron ceniza y la ceniza salió flotando por la ventana hacia las orillas del pueblo. Esta historia me la contó Alberto Cortés y agradezco mucho que su tía Consuelo se la haya compartido. ¡Ay, qué bonita! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Me gustó. Ah, pero genial, genial. Sí. Bueno,
pues no nos consta, pero como pasan las historias, sí le creo porque así fue. O sea, lo que ella vio es lo que ella vio. Obviamente uno le mete poesía y así, pero wow, wow, cuando alguien te cuenta historias que le sucedieron así de extraordinarias, de que te sacuden un montón, uff, pues se vuelve muy, muy intenso y muy, muy fuerte, ¿no? Y me gustan un montón esas historias. Ahora sí, Penélope, vamos con otra pregunta que es, ¿cómo inició la red de narradoras de México? Fíjate que coincidimos Jacqueline González y yo. Jacqueline es también de aquí de Ciudad de México, también chilanga. Coincidimos allá en Colombia, en Buga Historias, y en una tardecita platicando, de repente salió como la idea de hacer una red de narradoras. No de narradores y narradoras, sino de nada más de narradoras, con toda la intención de compartir la palabra desde la óptica femenina, ¿no? Porque de una otra manera, en porcentaje, por lo menos aquí en México, y me atrevería a decir casi en el mundo, somos más narradoras que narradores. No es un oficio de mujeres. Pero creo que desde la nana y el arrullo, la oralidad en las mujeres se nos da. Y se nos da también la transmisión oral de la abuela, de las abuelas, de las curanderas, de las matronas, de las maestras, de las amigas. Se nos da el chisme de forma natural, se nos da el manejo de las emociones abiertas, de contarnos historias, de intimar, de usar la cocina para charlar y contarnos historias reales o ficticias y de compartirnos cosas. Entonces, bajo esa idea, dijimos, hay que hacer una red de narradoras y nos reunimos a platicar cómo podríamos armarla, principalmente para enterarnos qué hacían las narradoras de otras partes de la ciudad y del país. Y pues así fue, así como de ¿cuántas narradoras conoces tú? Pues 10, ¿no? Pues 10, yo también. Y hay que abrir que ellas inviten a otras más. Ahora somos 230 compañeras. Te cuento y les cuento a todos ustedes. Eh, no propiamente todas somos narradoras orales, sino todas las que nos dedicamos a la narración. Entonces, esto engloba un espectro más amplio de compañeras que de una u otra manera nos intersectamos con la narración, que son mediadoras de lectura, libreras, bibliotecarias, promotoras de lectura, escritoras, promotoras culturales relacionadas como en el fomento lector con el fomento de la narración oral. Y bueno, las que creo que somos más hablantinas, activas y todo, somos las narradoras orales. Creo que también pasa que a veces son mediadoras de lectura y saltar a la narración oral les cuesta, pero bueno, pues eso también es muy grato cuando se da un espacio para que puedan enterarse dónde formarse bien, dónde compartir cosas, dónde tener material para poder formar sus repertorios y así. Y bueno, pues así empezó poco a poco. Ya vamos a cumplir 5 años el año que entra, en agosto, que bueno, pues estamos por sacar una convocatoria que está abierta a todo el mundo hispanoparlante sobre memorias, ensayos y anécdotas en relación a la narración oral. Vamos a sacar una publicación de 5º aniversario en formato digital. Entonces, pues inicialmente era para enterarnos qué hacíamos entre nosotros. Y pues posteriormente se dieron varias propuestas paralelas de investigación, de creación, de formación, de encuentro, de análisis, de compartir. Es bien interesante que porque tenemos dos grupos, uno abierto a público en general y otro que sí es prácticamente en WhatsApp, en donde somos las 230 más o menos. Y luego alguien dice, oigan, ¿qué libro me recomiendan para tal género? Bueno, empiezan a compartir un montón, entonces pasa que ahí todas nos nutrimos porque empiezan a compartir material, referencias, enlaces, videos, sus talleres, sus cursos. Entonces es un espacio de difusión muy fuerte que ha generado paralelamente otras redes. La red de narradoras de otros estados ha generado paralelamente encuentro con otros. Hay algo que tiene muy particular la red,
es que es un espacio de inclusión. Sí somos las mujeres las que interactuamos, pero en el grupo de Facebook interactúa ahora personas de la narración oral del mundo. Eso es muy grato, es muy fácil entrar, es un espacio público, el grupo es grande. A menos que compartan otra cosa ajena, pues sí la quitamos o lo restringimos, pero ahí afuera tiene que ver con lo relacionado con la narración oral o con la literatura. Entonces, pues ahí nos enteramos también de qué es lo que hacen las salas de lectura, qué es lo que hacen los espacios comunitarios, las líderes y los líderes de otros proyectos, nos intersectamos con otras redes de internacionales como la de Chile, como la de Ecuador, nos enteramos de qué hacen también los de Perú, los de todos lados. Eso es muy, muy grato. Bueno, pues yo creo que la pandemia, como pasó no solamente con este emprendimiento, yo creo que con muchos, pues nos intersectó muy bien y nos permitió visualizar cosas. Luego surge desde hace un par de años el espacio de Entre Contadas, que es una sección de entrevistas de la red de narradores, en donde somos 6 e interactuamos de manera, pues digamos, aleatoria, a hacer entrevistas a narradoras y narradores. El objetivo del proyecto es contar la historia de la narración oral en voz de sus protagonistas. Muy parecido, ahí como que empatizamos un montón contigo, porque bueno, pues ya ves, tenemos como objetivos muy, muy, muy parecidos, ¿no? Y bueno, pues la, Qué, la red ahí va. Sí, qué bueno, o sea, qué bueno que estén unidas realmente porque la fuerza hace el poder, ¿verdad? O el poder está en la fuerza, como quieran decirlo, ¿verdad? Y bueno, estamos hablando aquí con Penélope Rivera, presidenta de la Red de Narradoras de México, en el cual son 200 aproximadamente, y ahí se van sumando más, porque de narradores hay, o narradoras, hay a montones de diferentes géneros, también enfoques, porque hay bibliotecólogas que narran cuentos desde otra perspectiva, ¿verdad? Leyéndolo o transmitiendo cuentos de autores y demás. Entonces, aquí podemos hablar de otras cosas que tal vez estamos omitiendo. Sea como sea, así es como nació me gusta cómo nació este proyecto, ¿verdad? sí, pues mira, ha sido algo muy orgánico, no es algo que empezara. Alguna vez me preguntaron, ¿pero para qué? ¿No? Y yo le dije, pues para enterarnos. Ese es como el primer objetivo y sigue siendo. Curiosamente hay muy poca deserción de la red, o a veces se salen porque cambian de equipo, pero vuelven a contactarnos y regresan, porque se ha vuelto un espacio de difusión súper fuerte, inmediato y muy concreto y especializado. Entonces pasa que lo que se propone ahí o se promueve dentro de los grupos ha tenido una eficacia de difusión muy fuerte. Y luego lo monitoreamos y digo, mira, justamente pues este grupo de personas, todas tienen un punto en común de la red. Entonces se ha vuelto un espacio de vinculación cultural bien importante y significativo para el sector cultural. Muy incluyente porque también en muchos de los proyectos participan narradores. No es un espacio excluyente. No todas somos activistas, ¿no? Bueno, yo soy activista de género, soy feminista. No todas tienen esa postura. No es un grupo con esa trinchera, aunque habemos muchas que sí estamos en el activismo en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, pues hay quienes no y se respetan todas las voces y todas las diversidades. Lo acabas de comentar tú, pues en el mundo de las diversidades culturales, pues ahí entramos también en las diversidades de la realidad, en que el trabajo pues tiene un enfoque completamente distinto dependiendo quién y para qué y en qué lo trabaja. Hasta ahora no he encontrado una cosa en donde la narración oral no tenga cabida y no pueda servirle para el desempeño de sus actividades. Entonces eso también es muy grato porque, bueno, a veces pues se lo ocupan para la educación, a veces lo ocupan para la transmisión de la divulgación científica, a veces lo ocupan para la recopilación de material de la oralidad para llevarlo hacia lo escrito, a veces para la docencia. Bueno, curiosamente, en la red de narradoras creo que casi estamos todas. Las narradoras, algunas pues son más participativas que otras, unas no han querido entrar al grupo, respetable, pero bueno, hasta ahora es abiertísimo. Porque también otra cosa que ha sido muy, muy importante y que me es necesario enfatizar es que no es de narradoras con trayectoria y así, las vacas sagradas y las que ya llevan un montón de años y que bueno, pues ellas han formado la historia de la narración oral que vivimos las siguientes generaciones, ¿no? Pero están ellas también. También hay muchas
nobles, hay muchas emergentes que llevan muy poco, que para ellas es un espacio de formación bien importante, porque esto es parte de lo que nosotras queremos, es que sea un espacio también de formación, que si van a entrarle a este oficio, pues le entren bien y se formen pues obviamente con las maestras y maestros que mejor tienen cuando menos educación aquí en el país y que tienen mucho compromiso educativo, pedagógico, con buenos contenidos y que, bueno, se sigan formando y que pasen más allá de contar las historias para el entretenimiento, a profundizar en temas, a adentrarse en la LIG, a adentrarse en la investigación, a adentrarse en las historias, en las anécdotas y en las diversidades de historias y de cuentos que puede haber en este oficio. Y eso es bien importante porque no es un espacio de formación como tal la red, pero sí es importante difundir los espacios de buena formación, no solamente del país, sino de todos lados, ¿no? Porque ahora en línea, pues es una ventaja que también pueden formarse a distancia. Y aunque bueno, pues en escena no se sustituye nada de en presencia, pero bueno, digamos, para los contenidos y muchas técnicas sí es bueno que haya eso, ¿no? Entonces, eso sí es importante destacar que pues somos de muchas edades y muchas generaciones, y eso hace un montón de diversidad de criterios y de egos y de todo, pero eso es muy nutritivo, muy nutritivo. Perfecto. Vea, estoy tomando un café en este preciso momento. Aquí en Costa Rica, bueno, a estas horas siempre tomamos café y voy a recomendar uno de nuestros patrocinadores que es la Soda La Esquina del Buen Sabor, que está ubicado justamente en Barba de Heredia, donde está la clínica nueva, son 300 metros yendo hacia San Pedro de Barba. La Soda La Esquina del Buen Sabor es uno de nuestros patrocinadores donde a veces hacemos algunas entrevistas, grabamos por ahí, comemos y disfrutamos. Debe estarse preguntando, Penélope, ¿qué es una soda? Aquí la soda es lo que allá le llaman comedor. Venden comida, Ah, como la fonda de acá, el comedor de acá, mira. fonda. Exacto, es exactamente una fonda, pero venden comida típica prácticamente, lo que es comida costarricense, criolla, lo que nosotros le llamamos casado, empanadas y cosas así, ¿verdad? El casado es arroz con frijoles, chuleta o lo cambiamos con algo más por aquí, por allá. Comidas así típicas de Costa Rica. Usted quiere conocer un buen país, la parte culinaria de un país es entrar a una fonda, a un comedor, a una soda. En este caso, en Costa Rica está la soda, la esquina del buen sabor, que es uno de nuestros patrocinadores. Lo menciono porque siempre que llegamos, ellos nos regalan una tacita de café. Entonces, bueno, ahora yo estoy aquí en mi casa, en mi casa de habitación, y Adi Barrantes, que es narradora y escritora, que es mi pareja, fue la que me sirvió el café, ¿verdad? Entonces, te mandan saludos, Adi. Muchos saludos a todos y con el delicioso café. Ah, qué bien, oye, qué bien. Para terminar, vamos a entrar a otro cuento. ¿Qué te parece? Me parece Terminamos bien. ahí con un cuentito. Y para mencionar ya el último patrocinador, que es otro de nuestros patrocinadores que está muy activo hasta por cierto, por acá tienen dinámicas y de todo con ellos, que es la cimarrona, la tradicional barbeña, en el cual los que quieran amenizar sus fiestas en sus empresas, escuelas, colegios y demás, pueden contratar a la cimarrona, la cimarrona, la tradicional barbeña, es que tenemos dos cimarronas, entonces es parte de, ¿verdad? Pero hay algo muy bonito, que ellos llevan máscaras, llevan alegría, la música pues es totalmente bailable y accesible para cada uno de ustedes en cuestión de precios y demás. Pueden contactarlos y llamarlos y contratarlos, agendar ahí la fecha correspondiente. Ahora sí, antes de ir a la última parte que es la despedida, un cuento de parte de Penélope Rivera. Les voy a contar uno de Kęstutis Kasparavicius que dice así. La tetera invitó a todas sus amigas las tazas a tomar el té. Las primeras en llegar fueron las tazas de primavera. ¡Ay!
con sus colores naranja, rojo, amarillo, llenas de flores, súper jacarandosas, haciendo ruido, saludando muy feliz en la mañana. Puntuales, llegaron las tazas del té con sus adornos barrocos y rococó, poco pedantes, con sus filos dorados e incluso cada una llevaba su platito para sentarse. Inmediatamente llegaron las tazas de microondas con sus diseños personalizados de la fiesta de cumpleaños, del regalo del maestro, de la tienda y bueno, pues de la souvenir de que habían viajado por el mundo, las de París, las de la playa, las de Cancún, las de todos los viajes a donde habían ido, platicando de sus experiencias y de todo lo que habían vivido a lo largo de esos días. La tetera, que era muy puntual, le sirvió a cada una un delicioso y aromático té, acompañada de unas galletas de mantequilla, de esas pastas finas que en cuanto las metes a tu boca, se deshacen porque tienen muchísima mantequilla. Todos iban contando sus anécdotas y comiendo y tomando cuando de repente a lo lejos haciendo ruido con una cuchara adentro, llegó el pocillo de peltre. Sí, esa taza de metal que tiene ese estampado de puntos alrededor, descascarando y haciendo ruidos y entró haciendo un montón de ruido que todas voltearon a ver. Ella se sentó, llegó tarde. Y la tetera, que era amiga de todos, le sirvió, al igual que todas, y le dio esas deliciosas pastas de mantequilla. No, hombre, esa metía la galleta, le sorbía y dejaba moronas por todos lados, y luego comía como cucharadas acá cuando metemos las galletas en el café, le llamamos sopa de perro. No, hombre, sopa de perro. Comía delicioso y todas viendo. ¿Viste? Ahí está dejando morona. Ay, mete la cuchara al té. Ay, qué bueno. Ay, guácala. Ay, no es que. Y bueno, como la taza de metal del pocillo de peltre era panzoncita, empezó a moverse por toda la mesa, por toda la mesa, por toda la mesa, hasta que se cayó. Todas corrieron a asomarse. El pocillo de peltre se levantó y se sacudió las cascaritas que se habían roto y se volvió a subir a la mesa. Todas cuchicheaban muy, muy bajito. ¿Viste? Se cayó. Pero por más comentarios que hicieran todas las tazas, el pocillo de peltre jamás, jamás podría desquebrajarse. Y colorín colorante, este cuento acabó en este instante y el que no aplauda tiene cara de túnel. Qué buena, qué buena. Lindísimo el cuento. Bueno, para disfrutar cada uno de nosotros en nuestros hogares y demás. Bueno, Penélope, antes de despedirnos, voy siempre pongo un reto a los invitados, ¿Ok? dependiendo, ¿verdad? En este caso, le voy a retar a que nos unamos, si se logra, Dios mediante que sí, que nos unamos con otros narradores y escribamos un libro de cuentos latinoamericanos. ¿Qué le parece? Me parece buena idea, me parece muy buena idea. Consta que hay un montón de testigos, vamos a ver cómo lo trabajamos. Aquí en Costa Rica yo trabajo con varias editoriales, pero podemos ver, ¿verdad? De otras formas para que se logre esta antología, porque podemos llamar allá varios narradores en donde pongamos nuestro granito, ¿verdad? Con un cuento, en el caso tuyo, pero está genial. Yo sé que tenés cuentos ahí para leer. Entonces vamos a ver qué hacemos. Ahí la reto y que sea algo fenomenal. Muchas gracias, reto asumido. Veamos qué tal nos va. Excelente. Bueno, yo voy a agradecerle muchas gracias.
Muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este programa, a conocerla, a conocer también al grupo, porque representas al grupo de narradoras. Y bueno, vamos a conocer a otras por ahí que más adelante vamos a tenerlas aquí en el programa, Por pero supuesto. este es un inicio, ¿verdad? De poder conocer este grupo tan hermoso, una magia esplendorosa y puedo decir de que usted emana, y no me canso en decirlo, emana una energía muy bonita, mucha magia y aquí la recibimos. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente. Bueno, le doy aquí el espacio para que des tus últimas palabras y te despidas y así nos vamos a despedir. Pues quiero agradecerte el espacio porque, bueno, siempre es muy grato compartir lo que uno es, con las demás personas, también incluso pensar en ello, porque no siempre nos pasa, ¿no? Solo vivimos nuestras historias, realmente luego no las contamos, contamos las de alguien más, ¿no? Que suele pasar. Muchas gracias por este espacio, celebro que exista y, bueno, pues un saludo afectuoso a todo el público de allá. Espero en algún momento ir a disfrutar el público de allá y bueno, pues que vengan también para acá a disfrutar de este país que yo creo que nos hermanamos por muchas cosas. Y pues muchas gracias. Y pues pueden seguirnos en las redes sociales de la Red de Narradoras México. Así nos encuentran en todas las redes sociales. Y a mí también me encuentran como Penélope Rivera en todas las redes sociales. Y bueno, pues por ahí también podemos tener contacto directo. Muchas gracias. Pura vida, bueno, gente, ya saben, compartan aquí el programa en los diferentes grupos, en WhatsApp, en las redes sociales y demás. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo programa de aquí, su programa Monito Online, un programa familiar y cultural. Pura vida. Hasta luego. Vamos a ver. Ahí está. Como que no se ha detenido.